preámbulo, pues damos inicio a esta sesión por parte del profesor Octavio. Adelante. Creo que nada, agradezco la invitación de Sergio. Yo voy a referirme fundamentalmente a los abogados, la ciencia política, etc. Pero básicamente me he dedicado a derecho laboral. Derecho laboral estudiado de una forma crítica, interdisciplinaria, no desde el punto de vista positivista. En tal sentido, pues, lo que haré será hacer referencia a los puntos básicos que se dieron hace un año y algunos meses, 3 o 4 meses, el 30 de noviembre de 2012, cuando fue aprobada pues, la legislación, los intentos, etc. Bueno, sé que estoy ante economistas, pues, porque me resulta grato e interesante. Mucho de lo que aquí diré, obviamente, ustedes lo manejan, sobre todo los aspectos teóricos, lo manejan bien y a lo mejor me quedo corto en algunos de los señalamientos, pero tengo que hacer referencia en todo caso a ello. Y empiezo diciendo, pues, que uno de los postulados fundamentales que el neoliberalismo plantea es la absoluta libertad en las relaciones, en régimen de relaciones de trabajo, ¿no? En tal sentido, en la contratación y compraventa de la propia fuerza de trabajo, que por cierto se niega en la ley. En este orden podemos señalar que los códigos que la regulan, la ley federal del trabajo, la ley federal de la del Estado, pues ya resultaba para la clase política dominante y para el propio modelo económico puesto en vigor desde 82 para acá, estaban prácticamente obsoletos. En nuestro país precisamente fue en aquellos años cuando empezó a cambiar y se empezó a dejar de lado los rasgos que todavía quedaban del estado de bienestar, disminuidos estos, por cierto, se manejaban de alguna manera, coincidían con varios de los principios de la Revolución Mexicana, que están estructurados en la propia Constitución de la República. Pues en ese sentido, podemos decir que había que dejar de lado los postulados que este modo de acumulación de capital estaban presentes. Y en ese sentido, pues empezó la privatización de empresas paraestatales, en Madrid, como sabemos, el recorte de gastos públicos sociales, la disminución o cancelación de los aranceles que se tienen en nuestro país y desde luego la disminución acelerada del precio de la propia fuerza de trabajo. Es decir, bajo ese modelo se buscó otra forma de relación de la tasa y la masa de ganancia. Trataba de tener era fuerza de trabajo barata y disciplinada y a mejor costo, desde luego, ¿no? Dentro de este contexto, pues podemos decir que independientemente de los cambios de orden técnico y administrativo, también por la vía de los hechos, porque no se cambiaba la ley, se empezaron a ver una flexibilidad enorme en la duración de la relación de trabajo. Es decir, el principio regla de oro de las relaciones de trabajo se entiende por tiempo determinado, salvo que su naturaleza, su esencia, sea de otra manera, empezó a dejar de ser útil, se empezó a abandonar, y lo mismo sucedió con la jornada que realmente pues, era distribuida de acuerdo a los intereses particulares del patrón, de la empresa y no de los trabajadores. ¿Y qué podemos decir de las vacaciones, de los descansos, del salario remunerador que ha perdido un muy importante, estamos platicando hace un momento, desde que se inauguró el neoliberalismo, ¿no? Y algo que se reflejó y que lo vieron muchos trabajadores sindicalizados fue precisamente el recorte de sus contratos colectivos de trabajo. Aquellos contratos colectivos de trabajo que tenían
articulado entre sus estipulaciones, ayuda de renta, ayuda de pasaje, etcétera, pues fue prácticamente dejado de lado. Habría que señalar que desde que tomó posesión Salinas de Gortari, dejó claro que uno de sus principales proyectos era reformar la legislación laboral. Sin embargo, esto no se logró un sexenio, siguieron otros sexenios, también se anunció, se dio casi por hecho que esto sucedería y no pasó. Fue, como sabemos, hasta finales del sexenio de Calderón, ya en componendas con el nuevo gobierno de Peña Nieto, cuando se logró esto. Habría que decir, pues, que aparte de este proyecto, ya existían diversas iniciativas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del Partido Acción Nacional, aunque también se dio una Partido de la Revolución Democrática, que era absolutamente diferente, que tenía rasgos que no iban precisamente en ese sentido. Pero lo que pretendían los patrones, era flexibilizar el servicios prestados, y en este caso, pues, vino una nueva nomenclatura, un nuevo concepto, se puso a hablar del uso de chambas, la flexibilización de la jornada, como ya lo indicaba, de acuerdo a los intereses de la empresa, y desde luego allanar, hacer mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho menos complicaciones para el patrón, el propio despido. El carácter inflexible que había mantenido formalmente la ley, se había cambiado de 82 para acá, pues nada más quedó en eso, quedaba ahí, por lo que era necesario ya adecuar lo económico, lo real, con la propia legislación. Y así, en noviembre de 2012, pues se creó un proyecto que supuestamente se basaba en el trabajo decente, en el trabajo digno y decente, esto retomado de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y que pues se oía bonito, utilizaba mucho Acción Nacional, pero que realmente no nos decía nada, ¿no? Sobre todo la palabra decente, que se usa tanto entre la clase media o burguesía, pues no se entendía realmente qué es lo que quería. Y en realidad lo que se hizo fue quitarle el carácter tutelar que tenía el derecho al trabajo, y el salario mínimo, las jornadas máximas, que se respetaran, y todas las prestaciones que aparecen a lo largo de la propia legislación y que han sido disminuidas de manera importante. Lo que había hecho Mario de la Cueva en 1970 quedaba pues que él había ido más allá de la ley de 31 y en realidad pues vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que queda, qué pasa con los alcanzados entonces. Y empiezo con la estabilidad. El artículo 35 de la nueva ley, que permito leerlo textualmente, dice: la relación de trabajo puede ser por obra o tiempo determinado, y agrega por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto, y aquí viene también lo nuevo, a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, parecería como si las partes estuvieran de acuerdo, la relación será por tiempo indeterminado. Como se advierte, fueron no era el contrato de temporada, la capacitación inicial y el de prueba. Y ya en concreto, específicamente, habría que señalar la relación por el contrato de temporada, pese a lo que algunas personas afirman desde un punto de vista particular, que fue de los menos malos, fue de las modificaciones menos malas que se hicieron y que tenía hasta cierto punto, tiene hasta cierto punto, puntos positivos. ¿Por qué? Porque este trabajo que se da en la zafra, en la pizca, en la cosecha, en los hoteles en temporada alta, en almacenes, piénsese Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Walmart, etc. Bueno, pues se contrataba realmente fuera de los términos de la propia ley y quedaban los trabajadores prácticamente sin ninguna garantía. Ahora el artículo 39 señala a la letra, muy cortito: las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas o periódicas o de carácter discontinuo en el caso de temporada, los casos que señalaban la pista, la cosecha, etc., y que no exijan la prestación de servicios todo el mes o el año. Y viene un segundo párrafo que contradice de alguna manera, porque se hablaba de que sean por tiempo determinado continuos o discontinuos, y sin embargo en el segundo se dice: los trabajadores que prestan los servicios bajo esta
claro, no se especifica. Pero yo creo que hay adelantos como los que manifestaba el propio autor de la cueva, desde sus primeros libros, terminaba por este artículo, que si fuera cumplimentado realmente se hicieron, como podría ser definido. Lo que pasa es que ya conocemos lo que sucede en las juntas de conciliación y las interpretaciones que luego hace la Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, ¿no? En tal sentido, lo que valdría la pena simplemente es precisar que se trata de trabajadores por tiempo indeterminado, y aquí recuerdo también en la prueba trabajadores tiempo indeterminado, que unos serían permanentes los continuos y otros serían de temporada. Temporales de temporada para confundir los unos eventuales. Bueno, habría otro contrato que también es nuevo y que lesiona de forma grave, brutal, a los trabajadores. El retiro de capacitación inicial y que define el artículo 39, son cortitos, solo lo único que me permito decir a la letra, lo define precisamente el artículo 39b como aquella relación, en virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón por el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que vaya a ser presentada. Claro, sería el propio patrón subordinado, los trabajadores de confianza, los trabajadores indirectos, los términos marxistas, ¿no? Sigue diciendo la relación tendrá una duración máxima de 3 meses o hasta de 6 meses en el caso de los profesionistas especializados o de los puestos de dirección o los gerenciales, etc. Y si bien, y vale la pena decirlo, si bien el precepto aprobado señala que el trabajador disfrutará del salario, de la seguridad social y de las prestaciones por categoría o del puesto que desempeñe, también dispone, aquí viene lo peligroso, muy peligroso, ¿no? Que si al término de la capacitación inicial el trabajador no acredita la competencia requerida a juicio del patrón, pues tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, entonces, bueno, se dará por terminada la relación sin ninguna responsabilidad para el patrón. O sea, hay una decisión unímoda de relación unilateral del patrón para que esto suceda. Si tomamos en cuenta que el 80% de los sindicatos en México, o más del 80-90% de los sindicatos en México, son sindicatos chavos o sindicatos blancos, dentro del corporativismo, están al servicio del patrón, pues entonces podemos pensar de qué manera vendría la opinión, la supuesta opinión, que además no es vinculatoria, sino simplemente se señala de esta manera y queda pues en estas condiciones. Yo agregaría que en todo caso lo que debía de resumirse, lo que debía de dejarse claro, tal como se encontraba, y precisando las nuevas categorías que trae la reforma de la ley laboral, porque el trabajo es por tiempo indeterminado, así que debe estar sujeto a la propia naturaleza y que no son ni siquiera los trabajadores los que pueden, porque aparecería de la definición o de la parte final del artículo 35 antiguo o el nuevo, que sería la estipulación de las partes la que podría dar o la que podría definir. Si no es así, porque el artículo 36 que se refiere a obra determinada señala que solo será únicamente por su naturaleza, y el 37 que se refiere a tiempo determinado manifiesta por su naturaleza porque es un trabajador, o en los casos que determinan la ley, los músicos, los actores, los deportistas, los transportistas y hasta ahí. No puede haber más que esto, ¿no? Bien, otro de los contratos que fue una majadería absoluta hacia los trabajadores, un proceso muy grave, es el contrato a prueba. Aquí habría que señalar uno de los sectores más conocidos del derecho laboral, Néstor de Buenos Aires mencionaba, lo que existía era la prueba dentro del contrato, no el contrato a prueba. El contrato a prueba no existía. En la fracción primera del artículo 47 del Ley del Trabajo se señalaba textualmente que es que el trabajador engañaba al patrón con certificados falsos, con documentos falsos o de relación, engañaba en relación con los actitudes, con sus capacidades, etc. El patrón de los 30 días podría separar. El contrato a prueba era en 30 días, pero una situación muy distinta, diferente, ¿no? A priori entraba por tiempo indeterminado, y entraba pues no a prueba, entraba en existía los contratos de 28 días, nada por el estilo.
caso, señala la ley que podrán, en todo caso, quedar puestos este tipo de contratos en tiempo indeterminado, como será de 180 días, y que no podrán exceder de los famosos 30. Y si bien también se vuelve a mencionar, porque se había dicho en el contrato de prestación inicial, que consagrará el salario, seguridad social y de las prestaciones, categoría de puesto de desempeño, y se vuelve a afirmar que de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos a juicio del patrón, tomando en cuenta otra vez la opinión de la comisión mencionada, bueno, pues lo cierto es que si tomamos en cuenta lo que hemos mencionado, el 80 o 90% de los sindicatos que van a dar opinión, supuestamente, bueno, pues pensamos que realmente no va a haber nada, que no hay nadie que los defienda, que esa comisión mixta finalmente, pues en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, el 90% de los casos estará simplemente de adorno, ¿no? Y no de la. Y esto independientemente de que no es vinculatorio la propia opinión, el supuesto, digamos, en este porcentaje breve, no es vinculatorio, simplemente se tomará en consideración y hasta ahí queda. Por otra parte, la reforma legaliza la subcontratación, el outsourcing, como ustedes saben. El artículo 15A, se presta también un poco a la conclusión por forma de redacción, señala que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios para los trabajadores bajo su dependencia por orden de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa, etc. A esto le habían puesto 4 candados. El primero, que fue el que se desechó, ya lo habían dejado en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, el PRI, el Verde Ecologista, etc. Terminaban con él, se señalaba, no podrán realizarse las actividades sustantivas que constituyen el objeto principal de la empresa. Y se dejó simplemente que no podría abarcar a la actividad de los trabajadores, que debería justificarse su carácter especializado y que no podrían comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores en servicio de la empresa correspondiente. Se facilitó, pues, y como lo señala Arturo Alcalde Justiniani en un artículo de ayer en La Jornada, muy interesante, bueno, los patrones han hecho todo lo posible por dejar de lado y por subsanar, por dejar de lado a las que hacemos referencia. También se señala, en todo caso, que la contratista debe cerciorarse el contratante, perdón, debe cerciorarse que la contratista cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones, que no es otra cosa sino patrimonio, que el contrato debe ser por escrito y que cumple con las disposiciones relativas a la seguridad, a la salud y al medio ambiente. Ahí queda todo. Resulta obvio, pues, que en un trabajo personal subordinado, pues, si se siguen realmente los principios de la propia legislación, los elementos del propio artículo 123 constitucional, pues, quedan fuera. Lo que hicieron fue, lo que acontecía en la vía de los hechos, llevarlo y justificarlo y legalizarlo, ¿no? En la práctica concreta, una empresa minúscula, con los rudimentarios, ahí con teléfono, etcétera, etcétera, pues, sino una empresa fantasma, supuestamente arrienda trabajadores, ¿no? Y ahí alguien ha dicho, es que los van a volver una mercancía, pues mercancía ya es, ¿no? Mercancía ya es, no el trabajo, sino la fuerza de trabajo, yo creo que más hizo la diferencia ya en el mismo capital, un valor, ustedes lo saben porque yo como economista, un valor de uso, un valor de cambio, un trabajo socialmente necesario, etcétera, y finalmente, bueno, la diferencia que hablamos del precio, hablamos del precio de la fuerza de trabajo, por las condiciones que ha pasado, y que muchas veces se paga por abajo de su propio valor. Y en estas condiciones, en esta empresa minúscula, pues realmente no garantizan absolutamente. Desaparece y los trabajadores quedan prácticamente sin ninguna protección. Algo muy discutido fue el salario por hora, que seguramente ustedes oyeron en diversas ocasiones. Este se da en una de las posibilidades de contratar el trabajo. El trabajo se puede contratar por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, precio alzado de cualquier otra manera. Pues la primera, el
unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán convenir de acuerdo con este artículo que se elaboren variaciones. Y en todo caso, se menciona que no debe exceder de la jornada máxima y que además el ingreso que perciban en ningún caso será inferior al mínimo. Si tomamos en consideración que un trabajador puede ser contratado, piense de McDonald's, piense de Burger King, piense en este tipo de trabajo, si le pagan a un 67 pesos por 2 o 3 horas, no le alcanzará ni siquiera para los pasajes. Incluso la que para eso. La polivalencia. Bueno, ahora se ha roto con el principio, se ha flexibilizado plenamente. Antes se tendría que cumplir con el trabajo contratado, exclusivamente por el trabajo que se encontraba pues ya acordado en su puesto de tuviera contrato de trabajo, y si no en los términos del artículo 15 de la propia ley, el artículo 12. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que se podrán llevar a elaborar labores conexas. ¿Cuáles son estas tiendas fijas? Se dice que serán las propias de trabajadoras las que señalen que en su caso los contratos individuales se entenderían de trabajador o contratos colectivos, pero en realidad se presta mucho a la confusión. No hay realmente algo que quede claro. Habrá el despido muy rápido. Todos lo han oído, que habrá quedado en 12 meses y hasta en 15 meses, en el caso de que no se cumplimente el laudo, la sentencia correspondiente, o que el procedimiento no haya terminado y que habrá un 2% de interés mensual capitalizable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el despido, que era lo que querían acordar en el documento que lo dio a México en 2001, las texto de la cual en el momento de las preguntas lo podré verificar, que en todo caso lo del despido, lo de pago por el salario de los trabajadores de confianza, los trabajos temporales, ya venía una recomendación, un memorándum que le mandaron a nuestro país, ¿no? Una causal más que en los casos de falta de probidad y honradez, amados y cumplidos malos sentimientos en contra del patrón, del personal directivo administrativo, se agrega ahora que los clientes o proveedores del patrón podrán hacerlo. Claro, es obvio que un proveedor del patrón va a testificar a favor del patrón y un cliente asiduo hará exactamente lo mismo. Terminaría, estoy sobre el tiempo, muy rápido hablando algo de los trabajadores domésticos, que ya no son las jornadas de 14 horas, porque antes podían laborar, tenían derecho a sus descansos nocturnos para tomar sus alimentos, y actualmente ya tiene una jornada de 12 horas, y de todas maneras rompe con la Constitución, con la Constitución y la aplicación de la Constitución, que son 8 horas máximas en el caso de trabajo. En los aspectos colectivos, yo les diría que algo muy importante que se cambió, porque si era sería el voto libre, directo y secreto para elegir a la colectiva sindical. Y esto lo cambió, desde luego, partidos como el PAN, como el propio, bueno, más bien aquí el PRI, acompañado del Verde Ecologista, y algunos del PAN, porque salvaguardando el libre ejercicio del voto y con las modalidades que acuerda la Asamblea, estoy leyendo textualmente el pequeño artículo, se podrán hacer de votación indirecta y secreta o de votación directa y secreta. ¿Por qué elegirán? ¿Qué elegirán? Por votación indirecta. Es mucho más fácil manipular el tipo de conformación que tiene, pues, viene la rendición de cuentas, que en todo caso, si no se atiende, y ahora ya se habla de la situación del ingreso de cuotas sindicales y otros bienes, bueno, entonces los trabajadores podrían ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y pedir que se cumpla con lo que serían los estatutos y dar marcha atrás. Y lo último que diré nada más, ya será un pequeño avance en materia colectiva. Sigue el registro sindical, una de las cláusulas de exclusión, la de admisión, queda, se elimina la cláusula de exclusión por separación por la cual el trabajador podía salir, pero queda prácticamente muy parecido todo, salvo que en el caso de los registros de los sindicatos, en los casos de los contratos colectivos, se tendrán que hacer públicos, quizás se logre en algo menguar el control del movimiento, pero muy poco por nuestras consideraciones. Aquí sigo referencia. Gracias.
gracias al profesor Octavio Loizaga por su participación y las reflexiones que nos ofrece. Ahora vamos a dar el turno al profesor, digo profesor porque también es profesor, pero de forma original es investigador, forma parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y decía que profesor porque participa como tutor en el programa de economía de la misma UNAM, además de dar clases en ciencias políticas. ¿Sí? Bien. Es Gerardo González Chávez, decía, del instituto, y está especializado en aspectos de cambio tecnológico y de mercado laboral. ¿Sí? Entonces vamos a dar paso a su presentación. Él nos va a hacer una aportación gráfica y pues, adelante, Gerardo. Bueno, realmente el problema es sumamente complejo, lo acaban de ver ahorita, una cuestión específica. Yo les traigo una presentación que uno puede alargar a 3 horas y lo puede recortar a media hora. Entonces, como tenemos 20 minutos, entonces voy a pedirles a ustedes que vayan viendo la presentación en PowerPoint e iré haciendo algunos comentarios. La idea que aquí les presento es ir de lo más general a lo más particular y luego poder interpretar lo particular regresando a lo general. Entonces partimos de la idea de que bueno, estamos en un mundo, dicen, globalizado. Algunos más dicen que es una fase superior del capitalismo, ¿no? Entonces, y ustedes seguramente, dependiendo del marco teórico y de la concepción metodológica, pues van a encontrar posiciones neoclásicas del análisis del mercado de trabajo o posiciones más ubicadas en la perspectiva de la economía política. Mi presentación va más en este sentido, en los elementos que nos explican la realidad teniendo como perspectiva un análisis crítico del capitalismo y en donde vamos a ubicar aspectos fundamentales del desarrollo capitalista. Ahorita que aparezca la gráfica, bueno, la presentación. Hay muchos elementos que se plantean aquí, va a ser difícil agruparlos todos, pero podemos partir de esta idea. La primera parte, si me permite, la tecnología. Es que, perdón, porque no está la persona que no controla. Lo hacemos cardíaco. Me cuentas a partir de que... Bueno, estamos en esta mesa de trabajo, límites del mercado laboral en México. Por más que queramos, ya no podemos hablar de países, hablamos de mercados de trabajo. Muchos planteamientos van en el orden de la fragmentación de los mercados de trabajo. Muchas perspectivas dicen que incluso que no existe el mercado de trabajo como una mercancía, y esa es la primera definición. Entonces nosotros partimos de la idea de que el trabajo o la fuerza de trabajo, conmigo lo señalaba, es una mercancía. Y al igual que el resto de las mercancías se va a comportar en el mercado de trabajo como tal. Es decir, si hay mayor oferta o mayor demanda, va a subir o bajar el precio de acuerdo a esta oferta y esta demanda, pero detrás de ello está el valor de la fuerza de trabajo. Entonces ese valor de la fuerza de trabajo puede estar por encima o por debajo de su valor. Entonces rápidamente vamos pasando los elementos fundamentales son estos. Ir de lo general a lo particular en el caso del mercado de trabajo en México. Adelante. Lo primero que diremos es que estos planteamientos ya, gracias a la exposición anterior, ya me permiten hacerlos más de indicativo. Hay un cambio a mediados de los 80s en lo que algunos llaman modelo de acumulación, algunos más hablan del cambio del patrón de acumulación, y en donde el Estado va a cumplir una función distinta a la que estuvo, digamos, desarrollando desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70s, en donde el Estado cumple una función básica de intervención directa en la economía, de tal manera que se va haciendo de muchísimas empresas,
gobierno de Miguel de la Madrid se tenían 1.155 empresas en todos los sectores, grandes, estratégicas, etc. Y a partir de ahí se desarrolla un programa de privatización, de saneamiento, etcétera, que van disminuyendo en el primer sexenio, quedan menos de la mitad de las empresas, hasta que llegamos con Salinas de Gortari, en donde se van a vender las grandes empresas y realmente se va disminuyendo la participación directa del Estado en la economía hasta llegar a la fase actual, en donde ya lo único que queda es Comisión Federal y Pemex en las condiciones que estamos ahora viviendo. Entonces hay una serie de cambios, etc. Ahí ustedes los pueden ver. Un aspecto fundamental es qué sucede con el mercado de trabajo a nivel mundial. Y aquí ustedes observen cómo ha ido creciendo el desempleo de manera muy importante. Entonces, esta relación de crecimiento del desempleo lo que hace es abaratar a nivel mundial los costos laborales. Hay ahí, en el periodo entre 2000 y 2007, hay una caída importante en el número de desempleados. Sin embargo, aquí no se observa esta relación porque de pronto con la crisis del 2007-2008 el desempleo aumenta a 200 millones. Queremos decir que entre el 2000, digamos en el 2007 el desempleo era alrededor de 180 millones. De tal manera que en un periodo muy corto se pierden los empleos que se han generado en este periodo de crecimiento que va por ahí del año 2002 al 2007 antes de la crisis, y se alcanza esta cifra muy rápidamente, 30 millones de empleos de desempleo a nivel mundial. Entonces, en el periodo entre el 90 y el 2012, que es el dato último que tenemos, aumenta cerca de 60 millones de desempleados, es decir, una población del tamaño de México queda desempleada en este periodo, en términos mundiales. Ahí están más o menos los datos. Esta es la crisis del 2007-2008 y países como España o en Estados Unidos, donde de una tasa de desempleo promedio del 4,5 más o menos por ciento del desempleo, y se hablaba de pleno empleo, se saltó a cerca del 10%. Esto va a impactar al mercado nacional porque, como vamos a ver, hay el mercado mexicano es uno de los países que mayor cantidad de fuerza de trabajo exporta. Entonces esto va a impactar ahí. En el caso de España, la tasa de desempleo actual es cerca del 26%. Antes del 2007 su tasa de desempleo alcanzaba el 8%. Es decir, se subió casi 3 veces el desempleo en España. Y bueno, en Estados Unidos y demás. Adelante, por favor. Ahí están los datos sobre la migración. Lo otro, hablamos de desempleo, no queremos decir que la migración y el desempleo sean lo mismo. Si bien va a aumentar la migración por el aumento del desempleo, no significa que todos los desempleados sean migrantes ni que todos los migrantes sean desempleados. Pero sí hay una relación que al crecer el desempleo aumenta también la migración. La tasa, también lo vamos a ver ahorita en los otros datos, se incrementa de manera muy importante. Se parece mucho el dato de migración de 214 contra 200 del desempleo. Hay una cuestión aquí del cambio de los flujos, aunque aquí hay toda una discusión de los que analizan el problema de la migración. Hay una discusión porque ¿qué es más la migración sur-norte? O la migración sur-sur, o la migración norte-sur, etc. En conjunto, la migración anda alrededor de 800 millones de migrantes. Esto cuando ya se analiza de manera regional, o en el caso de América, por ejemplo, de sur a sur, es decir, los países que están ahí intercambiando fuerza de trabajo, pero la migración es muy amplia. Y estamos hablando de migración económica, es decir, de migración de trabajadores que buscan un empleo o que buscan mejorar sus condiciones de trabajo. Ahí está un poco cómo evoluciona la tasa de migración de 77 millones que era
en 1960 a los 214 millones que señalábamos para el año 2010. Hay un cambio en la estructura. En buena parte, digamos de los 60 a los 90 más o menos, la migración es 70-80% hombres y el resto mujeres. Sin embargo, en los últimos datos ya ustedes ven que es 49% mujeres y 51% hombres. Y en algunos casos específicos, por ejemplo, la migración de salvadoreños o de bolivianos a Europa, cerca del 60-70% son mujeres. Entonces, son cambios importantes que se han observado en esta situación. Ahí está, la tasa esta que decíamos es importante, en 1962.6, en 2010 es 3.1. Eso en términos relativos. En términos absolutos estamos hablando de una población de 3.000 millones en 1960 y 7.000 millones en el 2010. Entonces, en términos absolutos y relativos es un crecimiento muy significativo. Algunos datos importantes, el número de migrantes que se consideran. Este dato de que si reuniéramos a todos los migrantes en un solo país, vendría a representar el quinto lugar a nivel mundial. Nos juntamos todos y sería un mercado de trabajo parecido a Estados Unidos o Indonesia, por ejemplo. El dato de cuáles son las características de la fuerza de trabajo es que es joven, calificada y barata, y está en el periodo más productivo, de 15 a 44 años. Y ahí está la bestia. No el automóvil de Obama, sino la ferrocarril. Ahí están algunas de las condiciones de los receptores y de los emisores. La preocupación de uno y de otro es distinta. Uno es proteger, es que no entren los terroristas, etc. Y el otro es, pues hay que fomentarlo porque es un colchón importante para los desempleados, para el desempleo y la posibilidad de inconformidad social interna, etc. Entonces, digamos que unos y otros tienen distintos objetivos. Por eso la enchilada completa, ni la reforma, ni nada se da, mientras a unos beneficia de una forma y a otros beneficia de otro, y los trabajadores pues no les importa, ninguno de los dos. Los principales países exportadores de fuerza de trabajo, como decíamos, es una mercancía. En el capitalismo todo se transforma en mercancía, hasta la ética y la moral. Entonces, en esta idea de todo se transforma en mercancía, pues estamos exportando fuerza de trabajo y estamos importando divisas, estamos importando remesas. Entonces, lógicamente que si entre más exportamos, más importamos, ¿no? Aunque aguas con las remesas, porque dicen que buena parte de los recursos que entran por remesas no son realmente de trabajadores que están laborando, sino que vienen a hacer algún tipo de lavado de dinero, etc., ¿no? Pero de todas maneras, la cantidad de remesas que llegan, pues es precisamente porque ha crecido mucho la exportación de fuerza de trabajo. Ahorita vemos los datos ya más, lo que interesa en términos. Los principales países importadores: Estados Unidos, Rusia, Alemania, Arabia Saudita, etc. Hay una serie de condiciones históricas que van a explicar por qué, en el caso de España, a pesar de que es el país que más, una tasa de desempleo más elevada a nivel mundial, sin embargo siguen en estas condiciones incorporando fuerza de trabajo calificada. ¿Por qué? Porque es una población vieja que requiere de fuerza de trabajo, que no tiene las posibilidades de ir cambiando o incorporando a nuevos trabajadores. Entonces tiene que abrir la migración. Es lo que le ha ayudado un poco a modificar su tasa de natalidad. Seguimos en la idea de que exportación. Ahí están más o menos los países importadores. Este dato del desempleo en América Latina es interesante porque nos muestra cómo, en el caso de Bolivia o en el caso de Latinoamérica, la tasa de desempleo, que andaba por ahí también fluctuando entre el 4 y el 5%, más que se duplicó, ¿no? El caso de México es un caso especial.
porque a pesar de que tenemos una gran cantidad de trabajadores desempleados o jóvenes que no trabajan ni estudian, la tasa de desempleo siempre es incluso la más baja de América Latina. Esta un poco la gráfica, ¿no? Ahí están. Si somos grandes exportadores de trabajadores, también somos los que recibimos más remesas en el mundo, ¿no? Y México en América Latina pues ocupamos la medalla de oro. Ahí está un poco esta situación de la migración en América Latina, que pasamos del 3% al 15%. O sea, si fue otro tipo de mercancía sería muy bueno. Ya llegamos fundamentalmente al caso de México. Lo dividimos en 4 variables, ¿no? Si vamos al mercado podemos encontrar este menú de opciones y vamos a encontrar qué pasa con el desempleo, qué con el empleo formal, qué con el informal y la migración. Y vamos a encontrar también los elementos que nos van a permitir explicar por qué la reforma laboral tuvo el comportamiento que ahora se acaban ustedes de escuchar, ¿no? Adelante. Entonces aquí vamos a manejar estas 4 variables: el desempleo, que ha ido creciendo de manera ininterrumpida, el empleo informal o temporal, el empleo formal, la migración y las remesas. Igual tenemos que ubicar el mercado, ¿no? El mercado o la población total. El dato de 2012 es de 114 millones de habitantes. Es importante señalar, por ejemplo, que la CONAPO tenía una proyección de población antes del censo de 108 millones de personas a nivel nacional. Y de pronto el censo nos dieron 112.4, 112 millones y medio. Entonces andaban perdidas por ahí como 5 millones de personas en el censo de ese año. Entonces se tiene que hacer el cálculo o hacer un análisis retrospectivo para poder ubicar esos 5 millones y los datos estos de las tasas de desempleo, las tasas de empleo, el número de trabajadores, es decir, la PEA también se modifica, etc. Pero bueno, este dato ya más o menos manejándolo así, este dato de la fecundidad, para aquellos que presumían mucho del bono poblacional, hay que estar atentos porque en 1974, ¿no? Recién podríamos plantear ya casi el liberalismo a nivel mundial. La relación era 6 hijos por mujer. Ya en el dato del 2009 ya son 2, incluso hablan de 1.9. Entonces ahorita estamos al límite, estamos en el nivel de reposición, pero si sigue bajando esta tasa de natalidad, que es muy factible que así suceda, entonces nos va a pasar algo como en el caso de España, o el caso de Inglaterra, el caso de Francia, en donde la tasa de restitución en España sin la migración es de 0.9, en el caso de Inglaterra de 1.2, etc. ¿no? Entonces, ahorita tenemos ese excedente y bueno, estamos desperdiciando el bono poblacional, pero en pocos años va a haber ese crecimiento constante de la población adulta mayor y disminución de la tasa de natalidad, y por lo tanto esa fuerza de trabajo que requiere cuando menos 14 años de acuerdo a la ley para que pueda incorporarse al mercado, pues no va a ser tan fácil la restitución. Y si seguimos exportando esta mercancía, pues habrá problemas de escasez de mercancía. Aquí está la evolución de la PEA, que como les decía, de pronto el dato de 45 millones de la PEA saltó a 50.3. Es un poco por aquellos 5 millones que andaban perdidos y que buena parte estaban en la población económicamente. Entonces, aquí está más o menos
la población no económicamente activa, que pasa de 30 a 35 millones. Entonces aquí ya empezamos a observar el problema de la jubilación, ¿sí? De los que ya cumplieron su ciclo y que se van a incorporar a la población económicamente no activa. Aquí está la distribución por sectores. Hay una modificación en la estructura, ustedes lo conocen muy bien, como hay un desplazamiento a las actividades primarias, un desplazamiento a las actividades secundarias y un crecimiento acelerado del sector terciario o de los servicios. Y buena parte de la fuerza de trabajo se va a ubicar ahora en los servicios. Hay una disminución del sector industrial y ya no digamos del sector agrícola. E incluso el desplazamiento aquella de la población fluctuante, de la cual nos habla Marx en el capítulo 23, hay una disminución de la población que está en el campo hacia las zonas urbanas. De tal manera que ahorita ya hay 77%, 78% en las zonas urbanas y solo 22% en las zonas rurales, y contando, digamos, los que analizan este problema. Bueno, algunas causas del desempleo, pues es la parte del crecimiento económico, lo que se llama plusvalía relativa, es decir, la incorporación de la innovación y el desarrollo tecnológico que requiere menos fuerza de trabajo, y el crecimiento poblacional, que tiene que ver mucho también con la incorporación de la mujer a la actividad política o a la actividad económica, que pasamos del 29% a ya representar más del 40.3%. Entonces hay mayor oferta de trabajo, por lo tanto la competencia se vuelve más intensa y la inexistencia de puestos de trabajo pues hace que los que se obtienen un trabajo acepten las condiciones que, como decíamos ahorita, ya se definen en la nueva Ley Federal del Trabajo. Aquí está el problema del desempleo abierto. Les decía, de una situación mágica, se habla de una tasa de desempleo del 2.2 en el 2000, 2.5 en el 2005 y 4.9 en el 2012. Ahorita se habla que ya bajamos al 4.6, ¿no? Entonces, en términos absolutos, pues vemos que pasamos de 1 millón de desempleados a cerca de 2,5 millones de desempleados. Decíamos desempleo abierto, son aquellos que al hacer la entrevista andan buscando trabajo. Los que ya desistieron están en aquella población que, como decíamos, la población económicamente no activa, que son los que desistieron de hacerlo, por lo tanto están disponibles. Y la tasa de trabajadores disponibles, jóvenes disponibles, pasó de 4 puntos y algo a cerca de 7 millones. Entonces ahí es donde decimos que el desempleo pues, está encubierto en el sentido de que pues, no considera a estos jóvenes pues porque no andan buscando trabajo, ¿no? Como lo define el desempleo abierto. El empleo formal no ha crecido de manera significativa. Entonces, entre el 2000 y el 2011, el llamado empleo formal, porque luego está el problema de que muchos de los empleos que el Seguro Social es el dato, digamos, es la fuente que se toma para decir son empleos formales, son los que se parecen al empleo decente que define la OIT, ¿no? Aunque hay un factor ahí que la OIT considera que no sería decente aquel trabajo que no es de manera permanente. Y buena parte de los que reporta el Seguro Social son temporales. Entonces ahí depende de cada quien cómo lo toma. Este es el empleo formal, se estanca, crece muy poco. El empleo informal es el que más ha crecido. Y dice ¿por qué? Pues porque hay las condiciones en la informalidad de evadir jornada de trabajo, de evadir salario, de evadir contratación, prestaciones sociales. Entonces, no solo en México, sino en América Latina, el trabajo porque se ha generado trabajo, no en las necesidades de la demanda, pero se han estado generando, pasamos de 30 millones a 49 millones, o sea, hay una generación de trabajo, pero no en las condiciones de trabajo decente. No dicen que sea indecente el otro, pero deben estar en esas condiciones.
Y ya por último, la migración en México, ¿no? En donde ya más del 10% de la población ha sido exportada. Y la mayor parte ya no regresa. ¿Sí? Usted ve la migración de los 70s, de los 60s, 70s, es una migración que va por 6, un año y regresa. Bueno, ahora se está espaciando más y ya la posibilidad de quedarse definitivamente y de integrar las familias allá, lo que implica es una reducción de las remesas. En síntesis, pues, bueno, hay una serie de cuestiones que podríamos ver, pero en síntesis así está más o menos el mercado de trabajo, y desde mi punto de vista, si no analizamos las 4 variables fundamentales, pues no podemos entender qué sucede con los trabajadores que se compran y se venden, o con los trabajadores que circulan en un mercado cada vez más competitivo, y en donde no se puede entender que la productividad, por ejemplo, de California sea de las más altas si no consideramos que alrededor del 30% de la fuerza de trabajo es mexicana o latinos, y son los trabajadores más productivos. Por lo tanto, tenemos plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Con eso ya alguna pregunta, pues podré decir alguna otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor investigador Gerardo González Chávez. Les quiero pedir por favor, Alejandro, ¿me puedes hacer el favor de la parte? Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, le reiteramos a Gerardo por su presentación y por sus aportes a la caracterización del mercado de trabajo en México y todas estas particularidades con las que se distingue. Bien, ahora vamos a pasar como tercera presentación, pero que no signifique esto descortesía dejar a las damas hasta el último, sino porque por necesidades de temáticas y de exposición, como así lo platicamos previamente al inicio de la mesa, vamos a pasar ahora con la profesora Rosalina Garavito. Ella es profesora investigadora también de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Economía. Forma parte del área de investigación de Historia Económica y Desarrollo Regional. Tiene una amplia trayectoria en el análisis del mercado de trabajo, así como una amplia trayectoria en la actividad docente en diferentes áreas, macroeconomía, economía política, seminarios, etc. Yo en lo particular estoy muy emocionado y le agradezco mucho su aceptación que forme parte de esta mesa. Pero ya sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la profesora para que nos haga su presentación en torno a esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La emocionada soy yo por estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto participar en estos seminarios, estar acompañada por mis dos queridos profesores, Octavio y Gerardo, que somos amigos de muchísimo tiempo. Bien, el tema de este seminario es un tema muy sugerente porque aunque con el eufemismo del mercado de trabajo, en realidad estamos hablando de, pues estamos tratando de analizar las condiciones materiales de vida y de existencia de la fuerza del trabajo. De esa población económicamente activa, de la cual nos ilustró con mucha claridad el profesor Gerardo González, aproximadamente el 62%, si lo medimos por categoría en el trabajo, son asalariados. Quiere decir, dependen del salario para sobrevivir. Quiere decir que es la inmensa mayoría, o sea, más de las dos terceras partes. Bien. Entiendo que el seminario también quiere hacer una reflexión en torno al mercado de trabajo, entendido también como esta acepción, y las reformas y la reforma laboral. Una reforma laboral que yo la tengo conceptualizada como el último golazo de Felipe Calderón. No sé si ustedes supieron cómo fue que se dio. Se dio efectivamente, como decía el profesor Octavio Loizaga,
se aprobó a finales de noviembre del 2012, acuérdense que se está yendo este individuo, ¿no? Ya está agotando su gestión, y aprovecha por primera vez una reforma que recientemente se había aprobado en el Congreso de la Unión, que le da facultades al Ejecutivo para incluir iniciativas preferentes. ¿Qué quiere decir esto? Creo que a lo largo de un sexenio, y Octavio me corregirá, tiene el privilegio de meter 3 iniciativas, que quiere decir que una vez que se presentan en la oficialía de partes de cualquiera de las 2 cámaras, forzosamente tienen que dictaminarse, porque ya se imaginarán la cantidad de iniciativas que duermen el sueño de los justos, ¿no? Entonces él metió la iniciativa de reforma laboral que veníamos teniendo, ¿no es cierto?, desde la época incluso desde la Madrid, o sea, ya varios sexenios atrás, la mete al final, se aprueba con las consecuencias, algunas como las que ya señaló el profesor Loizaga. Y a lo que yo me quiero referir es que ni a esa del Ejecutivo, ni a otra, ni tampoco la del PAN, como iniciativas, ha estado presente un tema fundamental, que es el tema del salario en México. O sea, en esa reforma laboral se dejó exactamente igual el régimen salarial en este país, y entiendo por régimen salarial las reglas del juego por las cuales se determina el precio de la principal mercancía en este sistema económico, que es la fuerza de trabajo, esa de la cual dependen 62 millones de personas y sus familias. Entonces, ahí hay una laguna enorme. No es que a los señores se les esté olvidando, ¿no? O sea, es que realmente les está conviniendo que la institucionalidad y el régimen salarial existentes continúen. ¿Por qué? Les conviene porque es un régimen salarial discrecional. Quiere decir, depende de la decisión, imagínense ustedes, del presidente, la determinación del salario mínimo en el país. ¿Por qué depende de la decisión del presidente? Porque la institución que lo regula es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene un carácter tripartito. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué nada más el presidente? Si tiene un carácter tripartito, quiere decir que están representados los patrones, que ahora se les llama empleadores, hablando de eufemismos, los patrones, los trabajadores y el gobierno. Y sin embargo, lo que prevalece es la autoridad del presidente, sin chistar. Bueno, por la ausencia de representatividad de las organizaciones sindicales, tanto patronales como de los trabajadores. Los señores que están ahí, yo creo que no se representan ni a sí mismos, se los aseguro. O sea, no tienen una representatividad auténtica por el sistema corporativo en este país. Entonces, si ustedes a eso agregan que el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo nombra directamente el presidente de la República, entonces es un empleado del presidente, no es una institución autónoma, ¿sí? Entonces, les quiero decir, y me disculpo por no haber traído la información, les juro que no sé por qué, lo comentaba al principio, no sé si sea de veras exceso de trabajo o las horas se hacen más cortas, pero no tuve tiempo para preparar las láminas. Lo que sí les digo es que se acaba de publicar este folletito por parte de la EBET, de mi autoría, que se llama Recuperar el salario real, un objetivo impostergable y cómo lograrlo. De alguna manera se los podemos hacer llegar, por supuesto, lo mejor sería vía electrónica, les puedo enviar a los interesados el archivo electrónico de este trabajo. Entonces, en economía de tiempo, ya les dije cómo son las reglas. Las reglas son discrecionales y autoritarias y dependen del presidente. Ahora valdría la pena preguntarnos, esta discrecionalidad y este autoritarismo, ¿qué efecto ha tenido sobre la vida de los trabajadores, sobre el salario de los trabajadores? Pues depende del periodo histórico en el que nos situemos. Porque cuando al gobierno le convino que el salario se recuperara, cuando el gobierno tuvo entre sus objetivos ese,
porque colocaba en el centro de su estrategia económica el crecimiento del mercado interno, como fue hasta 1982, aunque el salario empezó a caer en 1977, el último año de salario creciente fue 1976. El caso es que en el periodo de desarrollo estabilizador, o también lo podríamos llamar en el milagro económico mexicano, que va de la década de los 50 hasta los 80, estirando mucho el término, no vamos a ser muy requisitosos sobre si endeudamiento, devaluaciones, inflación, simplemente por tasa de crecimiento, estuvo en buena medida sostenida por el crecimiento del mercado interno. Entonces, era conciliable al objetivo de la política macroeconómica de crecimiento en función del mercado interno que creciera el ingreso de los trabajadores, sobre todo el salario. Entonces ahí tenemos, y lo hago ver en el documento, la fase de crecimiento del salario real. En esa fase, o sea, el salario real empieza a crecer a partir de 1960, a partir de 1960 más o menos, y crece de manera ininterrumpida hasta 1977, pero venía de un periodo de caída. Aquí lo interesante es distinguir, para que vean ustedes en el, ¿qué decir? Lo voy a decir de manera muy suave, en el injusto país en el que vivimos. La primera fase de deterioro del salario dura más o menos 12 años, se recupera. El caso es que el ciclo completo de caída y de recuperación hasta 1976 hasta 1968, cuando recupera el máximo histórico, es de 28 años. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que bastó una generación para que se completara todo un ciclo, el de caída y de recuperación. Sí, como se ilustra, y no nada más en este trabajo, sino ya es una casi verdad de sentido común, lo que ha pasado a partir de entonces, o sea, a partir de ese máximo histórico, el salario empieza a cae de manera abrupta en la primera etapa del periodo neoliberal, sigue cayendo y alrededor del 99-2000 se estabiliza la caída. O sea, tenemos un salario mínimo real estancado, ya no se mueve ni para arriba ni para abajo. Si somos muy requisitosos, sí tiene unos brinquitos, pero como tendencia ya es como una asíntota, ¿no? Con el eje de las abscisas. Bien, de esto ya tenemos más o menos 14 años que se encuentra en ese nivel de estancamiento, el salario real. ¿Cuántos años son entonces de caída y de no recuperación? Son 37 años. Si en el primero fueron 28 para que cayera y se recuperara, ahora ya llevamos 37 solo de caída. Ese es el país que por desgracia a ustedes les ha tocado vivir como jóvenes. O sea, les tocó, y no lo vean como una maldición. ¿Por qué? Porque justamente de lo que trata este folleto es cómo diablos hacemos para que se recupere. Porque no es posible que nos acostumbremos como si fuera una fatalidad de no sé quién, divina, del mercado, de qué sé yo, de la acumulación, que tenga este comportamiento la variable fundamental para determinar el nivel de vida de los trabajadores. Algunos de ustedes me dirán, espérese tantito, profesora, pero si ya casi nadie gana el salario mínimo. Yo les diría, espérese tantito también, porque según el INEGI, que no desglosa con precisión cuántos ganan el salario mínimo, sino hasta un salario mínimo, y uno puede hacer ahí alguna trampita para calcular alguna distribución simplona como una distribución normal, encuentra que está más o menos en el 9%, como en 5 millones de trabajadores. No son pocos. El otro asunto es cuál es la función que cumple el salario mínimo en esta economía capitalista que sufrimos, que vivimos. Pues la función del salario mínimo es de ser el salario base.
y si de este proceso de acumulación. Y si el salario base de este proceso de acumulación primero se deteriora, se derrumba, ahorita les voy a decir cuánto, y después se estanca, lo que ha hecho es jalar al mundo de los salarios. Es como el eje en torno al cual orbita el universo de los salarios. Entonces, ha servido para deprimir. Tenemos algunos cálculos sobre qué ha pasado con ese abanico salarial. No voy a entrar al detalle, pero también en función de las necesidades del proceso de acumulación capitalista, lo que hace el abanico salarial es que se abre y se cierra. Primero se cerró violentamente a partir de 1983, con la apertura económica se abrió un poquito y después de la crisis del 95 se vuelve a cerrar. O sea, lo cierto es que uno puede establecer sin ninguna duda la tesis de que mientras el salario mínimo, ese que tanto se menosprecia, no se recupere, no se van a recuperar el resto de los salarios. Y entonces vamos a seguir con la monserga de que el presidente dice, por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de que en el mundo, fíjense ustedes la consecuencia, en un mundo desregulado, donde todos los precios están determinados por el mercado, solo hay una mercancía cuyo precio está férreamente controlado, el salario, el precio de la fuerza de trabajo. Y eso desde 1977. Así que, por favor, cuando ustedes les digan, estamos viviendo la etapa del neoliberalismo, por lo menos digan, ¿cuál neoliberalismo? ¿Cuál liberalismo? ¿Cuáles fuerzas del mercado? Si para esta mercancía lo que tienen es el secuestro del precio, o sea, absolutamente amarrado. Bien, ¿cuál ha sido la consecuencia entonces de esta política discrecional? Repito, que creció cuando convino a la estrategia económica y cuando se colocó a la caída salarial como incentivo para la inversión extranjera y como incentivo para la recuperación de la tasa de ganancia, pues estamos viviendo la realidad que aquí tenemos. Las consecuencias han sido, ya les hablé de esa primera etapa, ya les hablé de la caída, ahora les digo qué ha significado en términos cuantitativos. En términos cuantitativos, medido a precios del 2010, usamos el índice del 2010, la caída equivale a 72.4% en relación al punto más alto, que es 1976. ¿Y qué significa 72.4%? Pues significa, en términos de tiempo, lo podemos ilustrar de muchas maneras, pero se los voy a poner en tiempo. En términos de tiempo sería lo mismo que es equivalente a que en los últimos 36, 37 años los trabajadores hubieran regalado, imagínense ustedes, y por favor no pierdan la capacidad de indignación, como que se acostumbran, hubieran regalado 26.8 años de trabajo, o resten a los 37, 26, 8, o sea, habría bastado que trabajaran 7, 8 años para tener el mismo nivel de vida de ahora con el salario del 76. ¿Sí queda claro? O sea, es como si no les hubieran pagado casi 27 años, o si a ustedes les ponen la alternativa, ¿qué prefieren? Bueno, pues prefiero trabajar solo 7, 8 años con el salario que yo tenía en el punto más alto, en el 76. ¿Por qué voy a andar regalando nada a nadie? Bueno, pero sin embargo, así está la situación. Entonces, lo que hago es analizar por fases ese periodo, las fases del deterioro salarial. La pregunta, entonces, ¿qué salario se necesitaría en este momento? ¿Qué salario se necesitaría en este momento para que cumpliera con el valor del nivel más alto? Se necesitaría diario para la zona más alta. Para el 2013, no he hecho el cálculo para el 2014, pero para el 2013 tendríamos que estar ganando como salario mínimo 234 pesos con 43 centavos diarios. Y eso significa tener lo que en este momento equivale a más o menos al salario promedio, los 6,000 pesos.
aquel famoso salario promedio que para el secretario, que era el de Hacienda, fue Cordero, ¿no? Fue Cordero, ¿no? El que dijo que con 6,000 pesos alcanzaba para hijos en la escuela privada pagar auto nuevo, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el salario promedio en México anda más o menos en 6,000. Ese es el que tenía que ser el salario mínimo. Para a partir de ahí se pagara lo correspondiente de acuerdo a niveles de calificación, etcétera. Ya voy a concluir. ¿Con qué concluyo? Pues concluyo con lo que empiezo. ¿Cuáles serían las consecuencias de que el salario mínimo y en consecuencia el mundo de los salarios se recuperara? Para empezar, aumentaría, y es una como, ¿cómo se llama? Una tautología, pues aumenta la capacidad de compra de los salarios, aumenta la participación del ingreso del sector de los asalariados en el PIB, mejora la distribución del ingreso, se hace más equitativa, por supuesto se fortalece el mercado interno, este fortalecimiento del mercado interno lleva a un crecimiento de la tasa de inversión, ese crecimiento de la tasa de inversión lleva a un crecimiento de la tasa de empleo y ese crecimiento de la tasa de inversión también lleva a un crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, se generaría un círculo virtuoso y se abriría una nueva etapa de acumulación muy distinta a la que ahora tenemos. ¿Concluiría la explotación? Por supuesto que no, y de eso trató nuestra clase hoy, ¿no? El capítulo de Marx, donde explica con mucha claridad, pueden los salarios estar subiendo y la explotación incluso también. O sea, esa no desaparece, por supuesto, porque ya sabemos que va por otro lado. ¿Cuál sería entonces la solución? Miren, cuando Octavio recordará, cuando empezamos aquí en la universidad en los lejanos 70 y se nos vino esta escalada de precios, también Luis quizás te lo recuerde, el Situam en el 83 hizo 3 huelgas consecutivas. O sea, no nos quedaba de otra, porque el aumento de la inflación ese año, si mal no recuerdo, fue más del 50%. Entonces, aumento salarial que nos daban, nos lo comían los precios, ¿no? Entonces, eso se llama instaurar salarios de emergencia, que la ley lo permite, pero tienes ese riesgo, que los precios te comen el salario de emergencia, el aumento. Entonces, de lo que se trata, y esa es la propuesta que está aquí, es de que cambien las instituciones y las reglas del juego con las cuales el salario se determina. Para concluir, que desaparezca ese elefante blanco, esa obsoleta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que el Congreso de la Unión apruebe una iniciativa en la que, por cierto, también Octavio participó, que presentamos en la Cámara de Diputados, que es una reforma constitucional para la creación de un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Tiene un nombre muy largo y como sigla es espantoso, pero de lo que se trata es que sea un instituto autónomo que realmente mida en efecto cuál es el deterioro del salario y que los aumentos los dé no solamente en términos de aumento de precios, sino también de aumento de productividad, de la cual muchos se benefician los empresarios, pero que también toma en cuenta el otro elemento que, aunque está en la Constitución y en la ley, las utilidades no se hacen por lo general efectivo. A la hora de las preguntas, que ojalá que las haya, podría detallar a mayor profundidad esta propuesta. Lo cierto es que ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo en que si realmente queremos que la economía mexicana se recupere, no podemos eludir el tema del salario. Y el tema del salario no está presente en la agenda nacional. La reforma energética, la reforma laboral, la de telecomunicaciones, la que ustedes quieran, y el salario desaparecido. Lo podríamos ya categorizar como un desaparecido político, un desaparecido económico. Entonces, tenemos que colocar en la mesa de discusión nacional, en los medios de comunicación, el tema del salario. Para concluir, nada más les digo que de una muestra de 37 países, que fue un trabajal porque tuvimos que
hacerlos comparables. El salario mínimo real mensual ya para el 14, este es un trabajo de enero, febrero, de esos países. Ya sabrán el dudoso privilegio que tenemos, México en el último lugar como salario mínimo real, por debajo, y con esto cierro, de Haití incluso, por debajo de Chile. Pues digan ustedes si este no es un tema urgentísimo en el que ojalá ustedes como futuros economistas y estudiantes de esta división estén muy interesados y se puedan involucrar. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Rosalina Garavito por sus reflexiones y por compartirnos esta investigación a la cual estaremos al pendiente, y efectivamente sobre la reflexión del salario mínimo como un parámetro determinante de los salarios generales. Bien, pues vamos a pasar a una siguiente etapa que sería en dos niveles. Una, la participación por parte de ustedes. Les solicitaría que digan su nombre y la pregunta o el comentario, especificando si es a alguno de los profesores, Octavio, Gerardo o Rosalina, y para que ellos puedan participar, y en un segundo nivel, si algo quedó ahí guardado, tintero, puedan vertirlo posteriormente. Vamos a hacer un conjunto, si así lo prefieren, unas 3, 4 participaciones, preguntas, y entonces pasamos a esto. Muy bien. Bueno, entonces, profesor Adolfo Valladares, adelante. Morales Valladares. Morales Valladares, por favor. Qué bueno, suena bonito Valladares, porque sí tengo madre, ¿no? Adelante. Bien, compañeras, compañeros, pues la maestra Rosalina Garavito, con su gran experiencia, no solo como docente, investigadora, sino también como legisladora, ¿no? Incluso coordinadora de la fracción del PRD, ¿no? En la Cámara de Diputados, y también en la de senadores, maestra, solo en la de diputados, ¿verdad? Sabe muy bien cuáles son los manejos que se hacen, ¿no? En ese espacio non santo, digamos, de la vida nacional, ¿no? Vida política nacional, ¿no? Digamos, allí, y es un comentario, digamos, en ese sentido de economía política, como lo planteaba usted, maestra, y como lo planteaba el maestro Gerardo González, ¿no? Que creo que es importante visualizar el problema laboral, el problema salarial y todos los aspectos, ¿no? Digamos, el Estado oligárquico desde el siglo XIX sigue presente ahora, y ahora con un ropaje, aunque se diga moderno, liberal, social, ¿no? Digamos, mantiene esa capacidad, digamos, camaleónica, ¿no? Con la cultura política derramada por todos lados, por todos los partidos, la priista, ¿no? Para no alargar, ¿no? Digamos, es cierto que en el ciclo ascendente, digamos, de la llamada industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Digamos, de principios de los años, o finales de los años 40, ¿no? A los años 70, digamos, hay primero una caída y después una recuperación, ¿no? La caída recupera una parte del financiamiento de los capitalistas, ¿no? En parte, y por otro a través de la transferencia de los excedentes del campo a la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Pero en los 70s, cuando efectivamente plantea la maestra Garavito, ¿no? Que empieza el aumento del salario, ¿no? Y en 71, 72 es cuando se instituye la comisión, el salario mínimo, ¿no? El 62, en ese sentido. Digamos, darle institucionalidad, ¿no? Ya a un manejo para controlar hacia abajo al salario, ¿no? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque va a permitir desde ese momento prefigurar lo que desde 1977 ya se plantea como un control hacia abajo, ¿no? Y no solo para México, sino ahí es donde va una de las preguntas para el maestro Gerardo González, ¿no? La firma del Tratado de Libre Comercio, que digamos empieza a operar e institucionaliza ahora sí que la integración silenciosa, histórica, pero ya abierta,
desde 94 para acá, digamos, lo que hace es efectivamente controlando el valor de la fuerza de trabajo, como dice la maestra Rosalvina Garavito, a través de lo que es este manejo autoritario y mediante el mecanismo de salarios mínimos hacia abajo, no solo para México, sino si vemos en la distribución funcional del ingreso, Canadá, Estados Unidos y México, el saldo histórico con estadísticas a 1980, que según las percepciones en general en Canadá llegó a representar el 73-74%, ¿no? Percepciones generales, ¿no? Donde entrarían salarios y todo esto, ¿no? En Estados Unidos en 64-65%, y no son economías socialistas, sino de un grueso, de un fuerte mercado interno, ¿no? Asentado en un alto consumismo, ¿no? En ese sentido. En México, a 1976, ¿sí?, llega a ser el 40% del valor del Producto Interno Bruto, ¿no? Es el punto más alto, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, con datos de principios de los años de este siglo, ¿no?, cae, y ahí es donde vemos la aportación, el manejo del mercado y de fuerza de trabajo, ¿no? En Estados Unidos cae a representar entre el 60 y el 61%, ¿no? En Canadá baja al 67%, y en México baja a menos del 20%, ¿no? ¿Cuál es el sentido del Tratado de Libre Comercio? Más allá que, además del flujo de mercancías y de capitales, sobre todo, es cómo poder obtener, plusvalor, ¿no? Trabajo excedente, ¿no? Es muy significativo el dato que da maestra, ¿no? Rosalvina Garavito, ¿no? Digamos de los 37 años, ¿no? Digamos solo 7, 8 años, ¿no? Digamos para tiempo de trabajo necesario en términos de la categoría marxista, ¿no? Resulta de que un cálculo que ha hecho el doctor, ¿cómo se llama? José Valenzuela Feijó, con datos de aquí de las estadísticas torcidas de México, ¿no?, nos da el siguiente resultado, que por cada hora, en 1980, ¿sí?, más o menos, digamos, más bien de las 8 horas, ¿no?, en promedio, ¿sí?, en tiempo de trabajo necesario, o sea, para sustentar el valor social de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí?, requería el trabajador en las 8 horas trabajar 1 hora con 38 minutos para las 8 horas. Para 2003, 2004, ¿cuánto creen que requería? 57 minutos de hora. Esto es 7 horas más 3 minutos de tiempo de trabajo excedente. Y en las 8 horas promedio, que ya no se trabaja en promedio 8 horas, ¿no?, sino 10, 14 horas, ¿no?, se requiere, digamos, de trabajo excedente, digamos, 7.3 horas, ¿no? Es más dramático. Perdón porque me alargue esto. Va esta otra pregunta, ¿no? México parece ser exitoso en exportaciones, ¿no? Y así es como se planteó en esta estrategia, ¿no? ¿Qué exporta? Nos ha dicho el maestro Gerardo González, fuerza de trabajo, ¿no? La estadística oficial es de que han emigrado, ¿no?, una cantidad de alrededor de 12 millones más o menos, ¿no?, en un periodo corto, ¿no? Pero bueno, son mucho más, ¿no?, en ese sentido. Pero resulta de que ese es el aporte que hace a la economía norteamericana, ¿no?, oficial. Es más, si hacemos unos cálculos diferentes. 2. ¿Cómo se le usa la fuerza de trabajo aquí en México? En las maquiladoras. El empleo manufacturero, el único que aumenta es el maquilador, ¿no? ¿Y quiénes lo usan? El capital transnacional, ¿no? Y por el otro lado están los empleos, digamos, del empleo de subcontratación, ¿no? No vayamos muy lejos. A muchos, no sé, algunos acá, alumnos, también tal vez estén trabajando aquí en Tecnoparque, ¿no? ¿Saben? Cuando les dicen, va a trabajar, tú eres estudiante, no vas a trabajar media hora,
¿Saben en cuántas horas significa la media hora? 6, 7 horas. 7 horas. Medio turno. Imagínense. Y somos universitarios, ¿no? En nuestras narices, ¿no? A ese grado. Ahí me lleva, en ese sentido, no basta con migrar. Dentro del territorio mexicano, digamos, México vive su fuerza de trabajo como si vivieran en otro país, ¿no? En ese sentido. El uso que hace el capital transnacional es triturar las condiciones de vida de la gente y de los futuros profesionistas. En ese sentido. La pregunta, en ese sentido, que le hago al doctor Octavio Loizaga de la Cueva, ¿no? ¿Bastará con hacer ese recuento técnico, jurídico de los cambios que de la reforma laboral se ha hecho oportunistamente? Claro, como lo planteó la maestra Rosalvina Garavito, ¿no? Utilizando esas tretas, esos tiempos, ¿no? Digamos, del uso de vendetas de los diputados, de los senadores, de todos, ¿no? Para, digamos, fecal, poder imponer una vez más esta otra reforma draconiana. La pregunta es, ¿bastará hacer ese recuento para que nos demos cuenta de verdad de lo dramático que es esto? O otra pregunta, también al doctor Octavio Loizaga. En esta reforma, ¿sí?, ¿en verdad hay alguna mejora en términos estratégicos para construir soluciones verdaderas, ¿no?, históricas, que es lo que requiere este país, ¿no?, y estas sociedades, ¿no?, diferentes a esta histórica exclusión de los pueblos, de las economías, de los jóvenes, ¿no? ¿Bastará esos cambios? ¿Estamos en esa perspectiva para avanzar hacia una ruta de un horizonte de verdadera alternativa? ¿O estamos solo siendo, digamos, juglares de los remiendos y no participamos en lo esencial, ¿no? Un elemento fundamental que plantea al final la maestra Rosalvina Garavito, efectivamente, está secuestrado la discusión en lo que respecta a, digamos, al salario, ¿no? Cuando más de 2/3 partes de la población están en ese carácter de asalariados, ¿no? Sin embargo, no están, ¿no? Vivimos en un país de la irrealidad, de la economía, sin embargo, vivimos una macroeconomía sana, ¿no? En equilibrio, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos, no? Disculpen que haya abusado, pero creo que era importante integrar desde mi punto de vista, no sé de ustedes, estos elementos, pero que nos llevan a una discusión como universitarios, desde mi punto de vista, que tenemos que poner a... Los elementos que ponen en la reforma laboral es la medición de la productividad. Y el mercado laboral para nuestros economistas es aparentemente nebuloso, negro, oscuro y demás. No es cierto, necesitamos economistas que se dediquen a medir productividad a nivel de establecimientos industriales, a nivel de sector comercial, a nivel de fábricas o de bancos, porque no, es una forma de robarle a los trabajadores el crecimiento de la productividad que han observado desde 1976 hasta la fecha. Una de las cosas importantísimas que se dio en el modelo neoliberal a favor de los capitalistas es que el crecimiento de la productividad aumentó y el crecimiento del empleo empezó a estancarse y a decaer. Y ahora lo que están diciendo es que es necesario elevar el crecimiento del empleo si la productividad crece al mismo nivel. El asunto es que nadie ha medido adecuadamente el aporte de los trabajadores a la generación de riqueza de este país. Número uno. Y número dos, este país lo que presenta es una fuga continua de capital. Siempre hay excedentes económicos, siempre hay posibilidades de estar acumulando capital y nunca se queda en los circuitos de acumulación nacional. Esto implica que el mercado interno está deprimido, en primer lugar, por la falta de inversión y en segundo lugar, en la falta de empleo. Si necesitamos recuperar el mercado interno, se necesita
empezar a entender al sector informal. El sector informal está cubriendo el mercado interno y no estamos analizando la forma como opera a satisfacer esos mercados locales y regionales y no ir en la lógica del secretario de Hacienda de combatirlos y legalizarlos. Lo que hace falta es apoyar el crecimiento del mercado informal y darles elementos suficientes para que siga creciendo en un escenario de relaciones salariales más justa hacia los trabajadores que están en ese mercado informal. De lo contrario, entonces, parecería ser que los que están contratando trabajadores se ponen de acuerdo, la gran empresa y la pequeña empresa, en explotar más al trabajador y no subir el salario. Hay que romper ese circuito negativo de complacencias en cuanto a la relación salarial. En conclusión, una reforma laboral que enmiende lo que hicieron es simplemente un parche a lo que ya históricamente habían empezado a realizar desde 1982 hasta la fecha. Hay que empezar a documentar lo que es el crecimiento de la productividad de nuestros trabajadores, hay que empezar a tomar en serio el mercado informal y que esta universidad y los técnicos y toda la gente que está trabajando en entender lo que es el país y la tome en serio. El día de ayer estuve en una reunión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde estábamos impulsando un proyecto para regular y motivar y capitalizar al sector de autotransportes en México, que es el 85% es la relación hombre-camión, y la Secretaría de Trabajo de Comunicaciones dijo, no nos interesa, ya se acabó ese proyecto de apoyo financiero y de actualización en sus autotransportes. Lo que importa ahora es crear un mecanismo de apoyo a la gran empresa y los pequeños transportistas o se adaptan o desaparecen. Estamos hablando de que ese sector está representando el 6% del Producto Interno Bruto y está en el sector informal y en donde la relación de explotación que acabamos de ver se manifiesta cotidianamente. Entonces el impacto es medir la productividad, apoyar el mercado informal, entender el mercado informal en relación al mercado local y 3, empezar a regular de una manera mucho más efectiva los salarios que están pagando las grandes empresas a los trabajadores. Sería mi comentario. Gracias. Por acá había otros dos. ¿Nombre? José Manuel. Adelante, José Manuel. Así como lo señala el profesor Luis, que la reforma laboral es un parche, la pregunta se la hago a la profesora Rosalvina. Para que deje de ser un parche, no tendría que ser reforma laboral, sino reforma salarial y reforma industrial. Ese sería o para quien quiera. Para quien quiera aportar. ¿Quién le quiere? No, me quedaron mencionando lo que iba a preguntar. Muy bien. Adelante. ¿Nombre? Luis. Luis, adelante. Bueno, entiendo que en este escenario hay 3 actores, que es gobierno, empresarios y trabajadores. La propuesta de la maestra Rosalvina a todas luces es beneficiosa para los trabajadores por el aumento de sus salarios, pero con todo este círculo virtuoso que demuestra en su artículo, se supone que también trae beneficios a los empresarios. Pero hasta ahora entiendo que el freno para esta iniciativa ha sido el sector gobierno. Pero si tenemos una clase trabajadora fuerte, robusta, y tenemos un sector empresarial beneficiado, a todas luces el gobierno también tiene que salir beneficiado de esta mejora en la población. ¿Cuál es? Yo creo que es más específicamente la pregunta para el profesor de Derecho. ¿Cuál es el procedimiento legal o qué podemos hacer para impulsar esta iniciativa, esta propuesta que tiene la maestra Rosalvina? ¿Y cuáles son los actores y cuáles son los frenos que existen para ella? ¿Cuáles son los pretextos, por decirlo así, de por qué no se tome en cuenta
una iniciativa académica, seria, bien sustentada para el mejoramiento de las condiciones de la población. Muy bien, Luis. Adelante. Bueno, yo creo que todos sus comentarios, por supuesto, son muy interesantes y siempre uno siempre sale ganando, es lo que digo, cuando expone sus ideas porque se retroalimentan. Así que muchas gracias. En relación a lo que decía el profesor Morales Valladares, simplemente una precisión. Efectivamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se crea en 1962, pero eso no quiere decir que antes el salario mínimo estuviera a la buena de Dios, claro, como usted dice, sino que desde que se aprueba la Constitución del 17, sin tener ley federal del trabajo, la Constitución del 17 lo que establece es que el salario mínimo lo fijarían las comisiones de salario mínimo municipales. Entonces había tantos salarios mínimos como municipios en el país, imagínense. Antes del 62, o sea, más de 2.000, ¿cuántos municipios son? 2.300, 400. O sea, ese era el mundo de los salarios mínimos. El país, por supuesto, de 1917 al del 62 es otro. Uno de los elementos es que se empieza a homogeneizar la condición de la actividad económica y lo que el gobierno hace es centralizar esa política. Todavía con la centralización de la política, lo que hace es dividir al país en zonas salariales, ya no municipios, sino zonas. Y en el 62 fueron 111. Entonces había 111 salarios mínimos, ¿cierto? Y eso se fueron reduciendo, yo me acuerdo que quedaron como en 80 y tantos, y ahorita estamos con dos salarios mínimos. O sea, es como una tontería que no tengamos un salario mínimo. Pero en efecto lo que se ha vivido es la centralización de la política salarial, todavía en un régimen discrecional y autoritario. Efectivamente, así es. Y estos trabajos que cita de Valenzuela Feijó, yo creo que son muy interesantes porque yo por primera vez estoy dando el curso de Economía Política después de muchos años. Y me da mucho gusto porque, bueno, me está sirviendo para refrescar mi lectura de Marx, y recuerdo, aquí están algunos alumnos, que los felicité por estar en un departamento de economía en donde todavía se estudia a Marx directamente, no interpretaciones de Marx. Al menos así es como yo estoy impartiendo el curso. ¿Por qué? Primero, por la capacidad que ustedes tienen para entenderlo. Segundo, por lo rico que es este pensador clásico, ¿no? De los clásicos uno siempre aprende muchísimo. Entonces, siempre que se citan investigaciones para calcular indicadores de acuerdo al enfoque marxista, pues a mí me entusiasma mucho y ojalá que eso lo pudiéramos desarrollar más en el departamento, porque es absolutamente posible. Por ejemplo, hicimos un ejercicio, ¿recuerdan? Simplemente de análisis de texto entre la definición de tiempo de trabajo socialmente necesario para el valor de la fuerza de trabajo en Marx, con la definición de la fracción sexta del artículo 123 del 17. O sea, era como si los constituyentes de Querétaro hubieran leído Marx. Es muy interesante y muy bonito, pero solo fue eso. Yo creo que se pueden derivar una cantidad de prácticas, de ejercicios, para que, yo digo que para demostrar una cosa, que Marx está más vivo que nunca. O sea, mientras el capitalismo se siga desarrollando con las crisis que se está desarrollando, viviendo, y esas son inmanentes, bueno, tiene uno que ir a quemarse las pestañas otra vez a ver cómo funciona el asunto y cómo lo interpretamos a la luz de los acontecimientos actuales. Así que qué bueno que citas esos trabajos de Valenzuela, porque yo creo que es bueno eso, que no nada más es el rollo, sino que puede uno. Y por último, ¿por qué regresar a Marx? Les decía yo a mis hermanos, ¿por qué vamos a regresar a Marx?
Bueno, vamos a cotejar esa interpretación con otras. ¿Y cómo escoge uno la interpretación? Yo no puedo venir a este departamento, a esta universidad, a hacer ideología, como mejor me voy a un partido, ¿no? No estoy en un partido, no estoy haciendo ideología. Entonces lo tengo que explicar en términos científicos. Y el grado de cientificidad de una teoría es justamente el grado, la capacidad explicativa. O sea, yo no voy a descartar ninguna alternativa, pero las voy a colocar vis a vis, ¿no? Entonces, si una me explica mejor que otra el fenómeno que quiero estudiar, bueno, con esa me quedo. Ah, pues que eres tal y tal, ponle la etiqueta que tú quieres. A mí lo que me interesa es saber dónde estoy parado y cómo explicar un fenómeno, ¿no? Bueno, total que eso es como una inquietud que tengo, pues, porque ojalá que no solamente esté presente el estudio de la obra de Marx, sino que se haga de manera viva, o sea, no para que lo repitamos de memoria, sino para interpretar y entender el mundo que nos está tocando vivir en distintas dimensiones. Toda la reflexión que hace el profesor Cato es muy interesante, de la relación entre la economía formal e informal. Ese es otro punto. Y también hay categorías marxistas, ¿no? Como la de la sobrepoblación relativa y cómo sobrevive para entender el asunto. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la política laboral para encontrar una mejor condición de vida para los dos sectores? Creo que ahí se pueden recuperar varias de tus ideas. Luis, y eso que estás platicando de la reunión de ayer es realmente triste. Porque además no solo es lo que dice Cato, o sea, las condiciones de vida de esos trabajadores, sino la de quienes usan el transporte colectivo. Claro. ¿No? Porque allí hay unas jornadas a destapo, una explotación realmente inhumana, que en lo que se traduce es en una inseguridad tremenda, ¿no? Un índice de accidentes muy, muy fuerte. Pregunta José Manuel, ¿qué hacer para que la reforma no sea un parche? Yo digo que no confundirla con una reforma industrial, simplemente sí una reforma laboral integral. Y una reforma laboral integral, las que se me vienen a la mente como temas o dimensiones, sería la justicia laboral, los derechos de organización, la contratación colectiva, el tema del salario y las condiciones de trabajo, más igualdad de género. ¿Qué otra, Octavio? Por lo menos ahí llevamos 6, ¿no? En ese documento que presentamos en la Cámara de Diputados, porque es una reforma integral, en la presentación se precisa en todos los temas, el de la productividad, por supuesto, no puede quedar fuera, pero no hay que confundir, José Manuel, con otros temas como el industrial, aunque se impactaría, por supuesto. Y la pregunta de Luis, pues se la hizo directamente a este. Sí, por supuesto. Entonces hasta aquí termino. Gracias. Muchas gracias. Realmente resulta muy ilustrativo, ¿no? La complejidad que se presenta. Yo quisiera hacer algunos comentarios precisamente en la idea del maestro Adolfo Morales. Efectivamente, las políticas liberales no es que lleguen para imponerse de manera inmediata en todos los factores, ¿no? Hay que ubicar un poco también el contexto en el que se da. Y algún factor importante definir es precisamente que aun cuando el Estado es más intervencionista en la etapa de Luis Echeverría, bueno, ya incluso se le llamaba populista, se peleó con los empresarios, etc. Cuando se da la crisis en 1976 y México acude al Fondo Monetario Internacional, es que se firma la famosa Carta de Intención. En esa Carta de Intención se decía que el salario había crecido por arriba de la productividad. Así es. Y que por lo tanto había que establecer una moderación salarial. Y efectivamente se firma la Carta de Intención en 1976 y en 1977, que es el análisis que hace Rosalvina, viene la primera caída, es decir, el último aumento salarial, que además eran aumentos de emergencia, ubicó el salario mínimo en su punto más alto en octubre de 1976. En enero, febrero de 1977 había caído cerca del 20%. ¿Por qué?
porque se establecieron los famosos topes salariales. Entonces, mientras la inflación había sido ya de 2 cifras, era 29 puntos y algo, el aumento salarial que se dio fue del 10%. Entonces, lógicamente que el salario empezó a caer de manera ininterrumpida a partir de 1977. Un elemento adicional que a veces el dato dice es que son estadísticas burguesas, etc. Bueno, pero algo nos dice. Cuando ubicamos también en este año la distribución funcional del ingreso, que creo que Rosalina tiene también algún estudio muy detallado al respecto, yo haré nada más referencia a este dato. En 1976, cuando alcanza su nivel más alto, le correspondía a sueldos y salarios el 40.3% del ingreso nacional y 59.7% al capital. Bueno, en datos del 2012 corresponde el 27% a sueldos y salarios y el 73% al capital. Y otro elemento que tiene que ver con plusvalía absoluta y relativa es que la masa salarial pasó en ese momento al 76, que eran como 29 millones de trabajadores, a los 50 millones que vimos ahí en las diapositivas. Es decir, la masa salarial se incrementa. Entonces obtenemos tanto por el lado de la caída, es decir, plusvalía absoluta, como por el lado de la redistribución del ingreso, plusvalía relativa vinculada a la plusvalía absoluta, un incremento de las ganancias. Y sí se logra lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, revertir la caída de la tasa de ganancia, pero amortiguándola. Y esto dura hasta que nuevamente se tienen que establecer otros mecanismos de recuperación. En torno a los salarios y precisamente a la reforma laboral, ahora en noviembre del año pasado, hicimos una visita a la Nissan, porque estamos un poco analizando la productividad del trabajo. Entonces, ahí lo sorprendente que nos decían, que nos dio el recorrido y demás, es que se han establecido jornadas de trabajo ya de manera legal de 13 horas, ¿sí? Y descansando 3 a 4 días a la semana, pero lo que nos decía es que en realidad se trabajaban hasta 4 días a la semana, lo que significaban jornadas de trabajo semanales de 52 horas, pero con una intensidad y etcétera, etcétera, pues porque hay días de descanso y entonces regresas a trabajar tus 13 horas. En donde quiera hay anuncios de estos, digamos, de la solidaridad, de las puertas abiertas, toda esta idea del toyotismo en el sentido de la producción, ¿no? Y pues la verdad es que decía una de las alumnas que fue a la práctica, la verdad es que yo no veía muy contento a los trabajadores, ¿no? Entonces decía uno, pues sí, después de 13 horas de trabajo, difícilmente iban a estar contentos. Es importante este factor de la productividad porque ya se le está asignando a toda mayor producción que es productividad. Y entonces tenemos que regresar al concepto de la economía política. Y la productividad de la perspectiva de la economía política es aquella que genera más en el mismo tiempo y con el mismo esfuerzo. Si no, es intensidad del trabajo. Y la intensidad del trabajo tiene que ver más con plusvalía absoluta, es decir, prolongación de la jornada de trabajo real o encubierta a través de la intensidad, ¿no? Y claro, y malbaratar la fuerza de trabajo. Entonces, sí, que cuando se plantee el problema de la productividad tenga que ver precisamente en el orden de la disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario de las mercancías y no de una mayor intensidad o mayores jornadas de trabajo. Y ya para terminar, yo también sugiero rescatar precisamente las lecturas del Capital. En particular, hay que revisar así de manera, pues no lean todo lo demás, pero lean este capítulo. El capítulo 23, en el tomo 2, en el caso del Fondo de Cultura Económica, el otro creo que es otro tomo, no me acuerdo bien. Es igual. No, del Fondo de Cultura Económica es el tomo 2. Son 3 tomos. Sí, son El capítulo 23, es acumulación de La Ley capital. General de la Acumulación Capital. Es 23, tomo 1. Bueno, ese tomo
ese capítulo explica muy bien las leyes fundamentales de la acumulación. El problema de la composición orgánica, el problema del ejército industrial de reserva, etcétera, etcétera, que se pueden vincular perfectamente a un análisis de hechos o de situaciones concretas. Pues yo le dejaré ahí, agradezco la invitación y pues cuando me inviten, muchas gracias. Sí. Bueno, yo quisiera comentar primero lo que mencionaba el compañero y amigo Adolfo. Yo creo que llegaste un poquito después, llegaste prácticamente al final de la plática. Pero hemos platicado. Toda la intervención fue precisamente para hacer un análisis de todo lo negativo que significa, de todo el contrato a prueba, del contrato de reparación inicial. Estuve haciendo precisiones fundamentalmente sobre estos puntos, el outsourcing, etcétera, etcétera. Ya no voy a decir. Que si bastaría pues una reforma de carácter jurídico. Yo quiero mencionar, yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho, y ahí en la Facultad de Derecho vimos a Marx en 8 cuartillas. Fue precisamente por eso, por lo que estudié Ciencia Política, saqué el posgrado, la maestría y el doctorado, no viene al caso, siempre lo digo para que sí sé de qué estoy hablando. Y los, todo... No manches, rasúrate el